Hoy vamos a simular la carrera de Lionel Messi por las próximas 10 temporadas, pero ojo, la rueda de la fortuna es la que va a escoger el equipo en el que juegue temporada tras temporada. He escogido los mejores clubes de las 5 grandes ligas de Europa para hacer este reto o este episodio y veremos en cuál de ellos le va mejor a nuestro muchacho y en cuál de ellos consigue más títulos. Esa es más o menos la idea de este simulando, lo que significa que no es un resimulado. Por otra parte, hemos escogido al Lionel Messi original del juego para que sea el DT y no tener dos Messis en este episodio. Vamos a darle inicio a esto, poderoso like, suscríbanse y vamos a ver a Lionel Messi un poco más de cerca. Muy bien, aquí lo tenemos, como pueden ver, el Lionel Messi, extremo derecho, medio punta, le he dado esas dos posiciones, edad 16 años, argentino evidentemente, y 75 de media. ¿Por qué 75 de media? Ustedes saben que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo nacieron listos, ellos no tuvieron que pasar por él o la penosa etapa de aprender a jugar al fútbol, ¿no? Ellos ya nacieron listos y creo que con 75 de media está perfecto. Ahí, como pueden ver, 1,69 de estatura y 67 kilos, que era más o menos como lo que medía y pesaba por allá como en el 2005, 2006, bueno, en fin. Que en 2006 él tendría 18, pero he decidido dejarlo de 16 años. Los números interesantes y lo que más me gusta es su apariencia física, miremoslo. Va a iniciar en Newell's, pero en Newell's no va a jugar, chicos. Va a iniciar su carrera a partir de ahí, pero no va a jugar, no tenemos a Newell's invitado. Simplemente será el inicio de Lionel Messi. Veamos la ruleta de la fortuna que nos tiene preparado para el primer equipo de Messi. Como dije en la intro, tenemos los equipos más relevantes de las 5 grandes ligas de Europa. Estos equipos han sido escogidos por tradición, no por cómo les haya ido en la última temporada como tal, sino por tradición. Por ahí, como podemos ver, la Juve está un poco extraña porque tiene el escudo anterior, el más antiguo, pero lo que pasa es que no pude pegar el otro, ¿no? En el centro tenemos a Messi. En fin, vamos a darle a esto aquí y veremos cuál es el primer equipo interesado en Messi, o cuál sería el primer equipo en ficharlo. No puede ser, no. Chicos, we have a winner. Tenemos un ganador. Ojo con eso. Tenemos al Real Madrid. Vamos a ver, tenemos que ficharlo. Yo sé que esto va a doler. Esto va a ser un poco incómodo para los culés, pero esa es la ruleta de la fortuna. Vamos a ver qué hace en el Real Madrid una temporada. Chicos, yo sé que esto puede herir susceptibilidades, así que por favor, tómenselo con calma y no olviden que es un video del FIFA. Esto, ay Dios santo, muchachos, su Lionel Messi negociando con su Lionel Messi del futuro, el del pasado, ahí está. Y esto realmente es vergonzoso. Ver esto, Dios mío, ver esto. Bueno, pero entendamos que era el pasado, ¿no? ¿Pudo pasar? Bueno, dicen que en la vida real sí. El Madrid pudo haber sido el destino de Messi, pero bueno, ya saben lo que realmente pasó. Ahí está, miren. Tal vez le dijo, yo te conozco, yo te he visto. Chicos, veamos cómo le va a nuestro Leo Messi en este Real Madrid. Va a ser, bueno, no va a ser del todo titular, evidentemente, pero tenemos equipaciones nuevas, ¿no? Vamos a dejar las equipaciones nuevas. No va a ser titular, pero pues va a jugar hartos partidos. Este va a ser el problema, es que los primeros equipos en los que juegue tal vez no brille demasiado, ¿no? Yo creo que iniciando esto como estamos, lo que más se tiene en cuenta tal vez es los títulos a nivel club, ¿no? Bueno, en este caso, tercer lugar en la Liga, perdió Supercopa de España y no consiguió nada en la Copa. Supercopa de Europa, muy bien, y en Champions llegó hasta los cuartos de final. Eso es lo que consiguió en este Madrid a nivel club, ¿no? A nivel individual fue el cuarto mejor. Recuerden que tuvo una buena delantera, tuvo que competir con Rodrigo. Ahora sí jugó 24 partidos en los cuales hizo 10 goles y una asistencia, nada mal. Creció 3 unidades y su promedio general en toda la temporada fue del 7,05. Luego de esto tendríamos que ir a la ruleta de la fortuna y buscar qué es lo que va a pasar con este muchacho. Vamos allá. Regresamos a la ruleta de la fortuna, pero ojo chicos, como pueden ver, aquí tenemos un poco más de espacio, lo que significa que el equipo en el que está actualmente Lionel Messi va a tener cierta prioridad sobre el resto, ¿no? No sé si están viendo el cursor, pero bueno, en fin. Vamos a rodar la ruleta y veamos qué nos dice en esta ocasión, si se queda en el Madrid o si sigue. Ojo, significa que sigue, chicos. Tiene una temporada más, déjenme ver. Sí, señor. Tenemos un ganador y vamos a continuar, vamos al juego. Para esta temporada vamos a ayudarle un poco, vamos a hacer fichajes que ya están en este club y porque se fue Modric, creo que se fue Benzema, creo que se fue también Kroos. Bueno, se fueron varios porque no estoy haciendo una gestión con el equipo tan detallada, ¿no? Veamos qué pasa con Bellingham y yo creo, no sé si traerme a Vlahovic o traerme a Mbappé. Yo creo que traigamos a Mbappé porque se fue
nuestro delantero centro. Yo creo que con Mbappé vamos bien. Veamos qué pasa. Bueno, Mbappé no ha llegado todavía, ¿no? Increíble. Sí, señores, esto le va a hacer la vida más fácil a nuestro muchacho. Sí. Este señor muy seguramente en cualquier club que llegara iba a ser, bueno, se reúnen nuevamente estos dos, ¿no? Iba a estar con los mejores, ¿no? Porque es que estamos hablando de Lionel Messi. Vamos a continuar porque esto se torna interesante, chicos. Segunda temporada de Messi en este Real Madrid. Ahora va con la ayuda de Mbappé y Jude Bellingham. Ya saben, sí le dieron el 9 automáticamente a Mbappé. Ya saben que Jude Bellingham bueno, ya está en el Madrid, pero este señor sí todavía está la novela ahí en veremos. Continuemos. Aquí tenemos un Madrid ganador, también de Supercopa, Copa de España, vamos con triplete y nos llevamos la Champions. 4 títulos para nuestro lío. En esta parte no vamos a mirar nada porque yo no creo que este señor todavía esté por acá. Sigue en el cuarto lugar como mejor jugador. Esta vez ya jugó 35 partidos, pero hizo los mismos goles de la temporada anterior. Creció solo 2 unidades, qué curioso. Y tuvo un promedio de 6.89. Estuvo más regular esta temporada, ¿no? Vamos a la ruleta de la fortuna y veremos. El espacio del Madrid va a crecer un poquitín más porque va creciendo su relevancia en la vida futbolística de nuestro Messi, ¿no? Como pueden ver, el espacio ha crecido un poco y vamos a girar esto. Va ganando relevancia, pero creo que se fue del club, chicos. Creo que se fue del club. Y ahora creo que se va a Italia. Sí, señores. El Madrid pierde un pedacito de ese espacio, regresa al tamaño que tenía en el sorteo anterior y el que crece un poco es el del Milan. Esperemos a ver qué sucede, chicos, en este club donde yo creo que podrá ser más protagonista, ¿no? Esa es como la idea. Yo creo que sea mucho más importante en esta plantilla. Ahí está, aquí si podemos darle, le damos el 10 porque ya tiene 80 de media. ¿Cómo le fue a Messi o al Milan en esta Serie A? Pues como pueden ver, tercer lugar, no le fue nada bien, pero sí tiene Copa de Italia, perfecto. Wow, el Madrid sin él ganó la Supercopa de Europa. Este equipo estaba en competiciones europeas, pero en Europa League y en cuartos de final cayó ante el Sporting. Aquí, como podemos ver, es el tercer mejor jugador de la plantilla. No jugó todos los partidos, pero jugó 36. Hizo 17 goles y tuvo 3 asistencias. Ahí mejoró un poco en relación a lo que estaba haciendo en el Madrid. Ahora mismo creció 3 unidades y tuvo un promedio de 7.30 o 3 más bien. Excelente, veamos. Ruleta. ¿Continuará en el Milan? Parece que no, pero parece que sí va a continuar, en la Serie A. Veamos qué pasa en la Juve. Segundo lugar en la liga y le fue mejor al Milan, miren esto. ¡Ay, Dios! Pero tenemos esta Supercopa de Italia y también tenemos la Copa de Italia. Muy bien. Nos fue un poco mejor en Champions. Caímos en semifinales ante el Real Madrid. Por aquí no está nuestro muchacho ni como mejor asistente ni como mejor goleador. Ocupó el tercer lugar de este equipo en el tema del goleo, ¿no? O en la calidad en esta temporada. Tuvo 55 partidos, fue titular indiscutible, 17 goles, 12 asistencias. Ya es un jugador de 20 años y tuvo 3 unidades de crecimiento. 7.19 su promedio en toda esta temporada. Arranca esto, veamos si se queda en la Juve. ¡Oh! Sí se va, señores. Uy, no alcanzó a pasar y se va al Paris Saint-Germain. Siguen dándole el 10, perfecto, maravilloso, ahí está. Se luce ante las cámaras, ante las fotografías y este señor mira a su hijo o a su yo del pasado. Como era de esperarse, es campeón de Francia. Esto no es nada raro, ¿no? Tiene también por aquí la Trophy Champ y la Copa Nacional. Triplete. Perdió ante el Arsenal la Supercopa y también debutó la final de la Champions, pero la perdió. Vaya, qué mal. Por aquí ya hay que empezar a prestarle atención. Messi ocupó el segundo lugar en el goleo. Bueno, en las asistencias no estuvo tan cerca. Y en Champions tampoco estuvo nada cerca del goleo, pero bueno, en fin. Increíble, fue el mejor jugador de la plantilla. Miren qué locura, 57 partidos, 33 goles, 10 asistencias. Creció 5 unidades, qué locura, y tuvo un promedio del 7.6 o 61 más exactamente. ¡Qué maravilla de temporada! Creo que ha sido la mejor que ha tenido. Pues bueno, es que también ya va... Es que creció hartísimo, 5 unidades fue brutal. Esta es la quinta temporada y se parte el episodio en 2. Vamos a ver en la sexta a dónde irá este muchacho. Rueda la ruleta de la fortuna, chicos. ¿Dónde va?
va a repetir en el París. Parece que sí. Uy, no alcanzó a pasar, chicos. Alcanzó a pasar y tenemos nuevo club. Vamos a Inglaterra. Creo que no hemos estado en Inglaterra. Muy bien. Este muchacho ya llega como toda una estrella con 91 de media. Vamos a aumentarle un poquito la estatura porque creo que él mide más. Ahora en el Arsenal las cosas son distintas. Vamos a ver cómo le va en la Premier League en esta sexta temporada. ¿Será que se queda definitivamente en la Premier League? ¿O será que empieza o sigue bailando de liga en liga? Una miradilla. Wow, le dieron el 9. El 9 debería ser tal vez de el señor de este brasileño. Figura ahora del Arsenal. Bueno, en fin, vamos a continuar. Veamos qué sucede. Ojo que por aquí ya empezamos a ver el Balón de Oro y Messi está nominado. Wow, esto es una completa locura. Miren, Saka está como agente libre y se ganó el Balón de Oro. Esto tiene que ser un error. Se anuncia el jugador. No puede ser, chicos. Hemos conseguido la Premier League. Eso es fantástico. Conseguimos Community. Por aquí tampoco nada. Y aquí menos, por Dios. En Champions creo que fuimos eliminados o no estábamos participando. Déjenme ver. Sí, no avanzamos en en fase de grupos. Pero sí fuimos campeón de la Europa League. Messi, máximo anotador de la Premier League. Ya tiene su estatura normal, la que tiene a día de hoy, unos 70 y 70 kilos de peso. No estuvo en las asistencias, perdón. Y por Europa League no consiguió ser goleador ni tampoco asistente. Volvió a ser el mejor jugador de toda la plantilla. Ojo al dato, 59 partidos, 38 goles, 14 asistencias. Ya tiene 22 años y creció solo una unidad, 7.69. Esta ha sido su mejor temporada. Aparte de eso jugó con el 9. Qué locura, olvidé cambiar el nombre, el dorsal, perdón. Nos vamos con el sorteo. Veamos a dónde se va. Ya saben que tendría prioridad un poquitín el Arsenal sobre todos los clubes. Y parece que vuelve a la Juventus. No, esto tiene que ser un chiste. Sí, señor. Vuelve a la Juventus. Qué loco. Esto es bastante curioso. Está a punto Messi para el rol de DT en los Estados Unidos. Ay, Dios, qué locura. Y tenemos el primer Balón de Oro en este episodio. Y se lo ha llevado nuestro muchacho. Qué locura. ¿Cuántas temporadas van? Creo que está en la séptima. Bueno, en fin. Chicos, tengo que reconocer que este equipo estaba bastante regular para esta temporada. Tenía jugadores regulares, pero aún así logró conseguir el Scudetto. Y también esta Copa de Italia, muy bien. No participó en Champions, pero sí participó en Europa League y la perdió ante el Chelsea. El actual Balón de Oro ocupó el cuarto lugar en el goleo de la Serie A y también ocupó el cuarto lugar en los mejores asistentes. En Europa League consiguió el segundo lugar en el goleo y el segundo lugar en las asistencias. Increíble temporadón de este señor Vlahovic. Increíble, increíble. Pero vamos con Messi, que jugó 55 partidos, 34 goles, 15 asistencias, una unidad de crecimiento y 7.79 de promedio. Ay, este señor es una locura. Déjenme ver cuánto está costando. 191.5 millones a sus 23 años. Brutal. No sé a qué temporada vamos, pero lo que sí sé es que vamos a la ruleta de la fortuna. Y arranca esta vuelta. Veamos la Juventus con cierta prioridad y parece que vamos a Alemania. Sí. No, señor, se quedó en la Serie A, pero esto es un gran equipo. En fin, veamos si puede conseguir la liga nuevamente. Vaya, nuestro muchacho no está entre los nominados al Balón de Oro. Increíble, tenemos dos del mismo equipo de la Juve, pero no está nuestro chico. Uy, chicos, este Inter le fue terrible y tenía un equipo mejor que el anterior de la Juve. Y mire, la Juve volvió a ganar. ¡Qué loco! Pero conseguimos Copa de Italia, aquí no nada. Caímos en octavos de final de la Champions y nuestro Messi fue el cuarto mejor goleador de la liga. El mejor asistente fue Fernández y para ser honesto no creo que Messi hubiera sido gran cosa en Champions. Más bien veamos aquí cómo va la cosa. 51 partidos, 29 goles, bien, el máximo goleador de la plantilla y 9 asistencias. Una unidad de crecimiento y 7.53 de promedio. Fantástico. Esta es la octava, creo que la próxima es la novena temporada. Uy, chicos, ya ni me acuerdo. Vamos a la ruleta. Arranca esto, chicos. Vamos por otro sorteo más. Veamos cuál es el nuevo club de Messi. Si sigue, se queda en el Bayern. No, sigue una temporada más en este Inter. Por poco y se queda en el Bayern. A ver, nuestro muchacho sigue sin estar nominado. ¿Qué pasó con Messi, por Dios? Bueno, aquí se recuperó mucho el Inter y quedó campeón. Por aquí no ganó nada y en Europa League cayó en octavos.
interesante. Bueno, Messi subió al segundo lugar del goleo y en las asistencias no quedó ni en las curvas. Ocupó el segundo lugar, 51 partidos, 26 goles, 11 asistencias. Sigue siendo asistidor el muchacho, ya tiene 25 años. Ojo que está terminando esto y creció una unidad, 7.52 de promedio. Ahora veamos cómo o a dónde va la última temporada. Un poquitico más de prioridad para nuestro Inter y vamos a girar esto más bien, ¿no? La ruleta. ¿Dónde va a terminar? Wow, chicos, va a terminar en Liverpool, en Inglaterra. ¡Qué maravilla! Vamos a ver qué sucede, cómo está ese Liverpool. Este es el último Last Dance de este Messi como DT. Se queda en Inglaterra. Wow, muchachos, qué interesante episodio, me ha gustado muchísimo. Aquí termina nuestro muchacho este episodio. Vamos a ver cómo le va en la Premier League. Recuerden que cuando pasó por aquí le fue bien. ¿En qué equipo fue que estuvo? Por Dios santo, ya lo olvidé. ¿En el Arsenal? Bueno, le fue bastante bien. Chicos, me gustaría que en comentarios, si esto les gusta, me dejaran si para el próximo episodio, dependiendo, el jugador que sea, vamos eliminando los clubes en la ruleta en los que ya haya participado. Me lo hacen saber en los comentarios, tengo esa duda, o seguimos tal cual como venimos en este momento, ¿no? Muy bien, ahí está el presumido Messi y vamos a continuar. Brutal. Por fin tenemos a nuestro muchacho una vez más en esta lista. Casi que no. Y se lo llevó. 2 baloncitos de oro en 10 años, como poco, ¿no? Pero bueno, en fin. Le fue terrible a este Liverpool. Bueno, cuarto lugar, mal. No tiene nada acá. Por aquí tampoco. Por aquí menos. Estaba en fase de, en Europa League mejor y cayó ante el Bayern. Y en el tema del goleo le fue también regular a nuestro muchacho. Cuarto lugar. No está entre los mejores asistentes de la Premier, pero sí fue el máximo goleador de la Europa League. No fue el mejor asistente. No importa. Maravilloso. Fue el máximo goleador de este equipo en esta temporada. Jugó 59 partidos, 45 goles, 13 asistencias, termina de 26 años como debería ser, y una unidad de crecimiento en esta temporada, 7.74 de promedio. Como podría esperarse, es el máximo o el jugador más costoso de esta plantilla con 235.5 millones, aún así cayó un 6%. Bueno, su salario era de 400,000 a la semana. Ahora, ¿qué les parece si vemos un resumen chiquitico de lo que consiguió este señor en todas estas 10 temporadas, digo, ¿no? Veamos, entre copas y ligas consiguió 15. Esto lo hice de esta manera porque la verdad es que es un poco complejo teniendo en cuenta la cantidad de equipos en los que jugó. Por otro lado, podemos ver también que consiguió una Champions y una Europa League. Partidos jugó 482, en los cuales anotó 259 y tuvo 89 asistencias. Balones de oro consiguió tuvo 2 nominaciones y ambas las consiguió, chicos. Ahí está el resumen. Esto es un poco simple, es un poco distinto a lo que siempre, o el resumen que siempre hago cuando simulo este tipo de carreras, pero pues recuerden que este fue un simulando bastante curioso, bastante random, chicos. Si les ha gustado, por favor dejen un poderosísimo like, suscríbanse y por favor déjenme en comentarios si quieren ver esto con otro jugador, ya sea Cristiano, ya sea Zlatan. Bueno, ustedes me lo hacen saber a través de los comentarios, ¿no? Poderosísimo like, suscríbanse y atentos porque viene más contenido.